Creta es la isla más grande de Grecia y la quinta en el Mediterráneo. Está en el Mediterráneo oriental, siendo el borde del mar Egeo. Fue el centro de importantes civilizaciones y formó parte de muchos imperios. En este vídeo veremos la historia de Creta. Creta fue el centro de una de las civilizaciones más antiguas, la minoica. Apareció en el 3000 a.C. y duró un poco menos de 2 milenios. Su escritura, el lineal A, todavía no ha sido ni descifrada, pero los minoicos nos han dejado muchos importantes monumentos, como el Palacio de Knossos. Luego llegó de Grecia otra civilización, la micénica, que estuvo unos siglos en Creta. En esta época es cuando Creta se incorpora al mundo griego, antes iba a su bola. Más tarde llegaron los dorios, provenían del Danubio, invadieron Grecia y se hicieron con el poder. Después invadieron Creta, no fue una invasión pacífica, muchos sitios fueron destruidos, pero no todo fue malo, también trajeron avances como el uso del hierro. Toda Grecia cayó en la Edad Oscura, llamada así porque no se sabe casi nada de este periodo, no se saben ni sus causas. Puede ser por las invasiones dóricas, por los pueblos del mar, vete tú a saber. Lo que sí sabemos es que la cultura griega decayó, y surgieron las famosas ciudades-estado griegas, como Atenas y Esparta. Creta no fue la excepción. Las ciudades-estado cretenses son Knossos o Cortina, entre otras. Pasada la Edad Oscura, Creta recuperó su antiguo esplendor, volvió el comercio marítimo, y la isla participó en la colonización griega del Mediterráneo, fundando colonias en Sicilia, Italia, el sur de Francia o Libia, donde fundó la ciudad de Cirene, que dio nombre a la Cirenaica. Pero este renacimiento duró poco, y Creta perdió importancia. En la época clásica, que fue el esplendor de la civilización griega, Creta se mantuvo al margen. Las ciudades de la isla no participaron en las guerras del continente, ni en las de Atenas versus Esparta, ni en las de Grecia versus Persia, en ninguna. No formó parte ni del imperio de Alejandro Magno, y fue uno de los últimos lugares donde sobrevivieron las ciudades-estado. En el periodo helenístico, el que sigue a la muerte de Alejandro, los conflictos internos se acentuaron. Las ciudades se disputaron la supremacía, como en Grecia continental, en la época clásica. Surgieron 4 ligas, que son como alianzas: la de Knossos, la de Gortina, la de Festos y la Liga de las Montañas. Pero en verdad todo eso lo manejaban Knossos y Gortina, las más poderosas. En el siglo III a.C., las potencias se interesaron por Creta, por su importancia en las rutas de comercio. Primero vino Egipto, que consiguió hacerse el amo de Creta Oriental, pero vinieron más, como el Imperio Seleucida, que salió con Litos. Después, Macedonia conquistó Creta Oriental. Pero a Rodas, otra isla del mar Egeo, no le pareció bien, y estalló la guerra cretense, en la que Macedonia fue derrotada, y Creta Oriental pasó a control de Rodas. En resumen, en esta época, Creta era un balón que se iban pasando los diferentes países. Creta siempre había sido una isla de piratas. Su posición geográfica era perfecta para eso, pero Rodas acabó con la piratería en la parte oriental. Mientras tanto, Roma no paraba de expandirse y puso sus ojos en Creta. Así que en el 74 a.C. fue enviado el general Marco Antonio Crítico a la conquista de la isla. Para la sorpresa de todos, fue aplastado por los cretenses y se fue con el rabo entre las piernas. Creta intentó firmar la paz, pero los romanos habían picado y volvieron a atacar la isla. Esta vez sí que vencieron. Como todo el Mediterráneo, Creta se pasó muchos siglos bajo dominio romano, en la provincia de la Cirenaica. En el 395 se dividió al Imperio Romano en dos. La mitad occidental fue conquistada por los bárbaros, pero la oriental, donde estaba Creta, sobrevivió intacta. Esta mitad fue conocida como el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla. Pero llegaron los árabes, que en el siglo VII conquistaron todo el norte de África, desde donde atacaban Creta. Se pasaron el siglo VII y el VIII saqueándola, hasta el 813, cuando un grupo de musulmanes rebeldes fueron expulsados de Al-Ándalus. Pasaron por Egipto para acabar en Creta. No iban para saquear como anteriormente, ellos iban a conquistar la isla, y lo consiguieron.
En el 825 fue fundado el Emirato de Creta. Aumentó mucho la piratería. Los piratas musulmanes tenían una base segura y todo el mar Egeo lleno de ciudades cristianas a las que saquear. La piratería afectaba mucho a los bizantinos, que intentaron reconquistar Creta muchas veces, aunque siempre eran derrotados. En 960, es decir, siglo y medio después, se consiguió. El Imperio bizantino había vencido otras invasiones, así que se había concentrado en Creta. La isla volvió a dominio bizantino unos cuantos siglos, pero llegó la Cuarta Cruzada. La cruzada se declaró contra Egipto, pero los cruzados acabaron conquistando Constantinopla, cosas de la Edad Media. Se repartieron el Imperio bizantino como si fuera un pastel. Creta le tocó a Bonifacio de Monferrato, pero los venecianos le compraron la isla. Creta continuó siendo veneciana durante muchos siglos. Los bizantinos no volvieron a reconquistarla. Entonces llegaron los turcos. Crearon un gigantesco imperio. Creta continuó siendo veneciana durante muchos siglos. Los bizantinos no volvieron a reconquistarla. Entonces llegaron los turcos. Crearon un gigantesco imperio que abarcaba los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y África. Creta y Rodas, gracias a ser islas, se salvaron. Pero los turcos no querían tener clavada esa espina en su costado, así que conquistaron Rodas en el siglo XVI. Les costó mucho, pero eran muy poderosos y finalmente vencieron. Creta sobrevivió otro siglo más, hasta que fue atacada. Fue conquistada gran parte de la isla, pero Candia, una ciudad, resistió. Fue asediada, pero no había manera, y la guerra se estancó. El sitio era muy caro para los otomanos, que mantenían todo un ejército en una islita. Tras 20 años de sitio, en el 1669, Candia cayó, y toda Creta era otomana. Creta, al igual que el resto de Grecia, estaba habitada por cristianos, no conformes con el dominio otomano. Así que en 1821 estalló la Revolución Griega. Los griegos querían la independencia. En Creta no cojó demasiado. La revuelta fue sometida en 4 años. Con la revolución, Grecia continental consiguió la independencia. En 1866 la isla se volvió a levantar. Esta vez en solitario, es decir, sin el apoyo del resto de Grecia, así que también fue sometida. A finales del siglo hubo más jaleos. El sultán otomano otorgó unas concesiones. Los turcos de Creta, llamados turco-cretenses, no estaban conformes y mataron a los greco-cretenses. Grecia reaccionó invadiendo la isla, pero se metió donde no debía. Lógicamente el Imperio Otomano declaró la guerra a Grecia y la ganó. Creta volvía a manos otomanas, pero se le dio mucha autonomía fundando el Estado de Creta, una especie de región autónoma. En 1908, aprovechando que había otros problemas en Constantinopla, Creta se independizó y proclamó la enosis, es decir, su unión con Grecia. Fue complicado, porque al principio nadie les hizo caso, ni la propia Grecia, por miedo a represalias. Pero en 1913, tras la Segunda Guerra de los Balcanes, los turcos la aceptaron y Creta se unió con Grecia. Desde entonces ha sido parte de este país. En la Segunda Guerra Mundial, Creta volvió a ser importante. Italia atacó Grecia, pero hizo el ridículo y los griegos le ganaron. Fue en su ayuda la Alemania nazi, que invadió Grecia. Las tropas griegas y británicas que habían colaborado se refugiaron en Creta, y los alemanes allí que fueron. Como era una isla difícil de conquistar, la atacaron con paracaidistas. Fue la primera batalla de este tipo. Aunque los alemanes humillaron a los británicos y conquistaron la isla, sufrieron muchas bajas, así que Hitler ya no volvió a utilizar paracaidistas en sus próximas batallas. Unas tropas muy útiles que lo hubieran ayudado. Desde entonces no han pasado muchas cosas, solo que de Creta han salido muchos emigrantes y que ha aumentado mucho el turismo, como en todo el Mediterráneo. En resumen, Creta controla el mar Egeo. Todas las potencias que han controlado este mar también han controlado Creta. La isla empezó a su bola, con su propia civilización, su alfabeto, su idioma y su cultura. Después, el destino de Creta se unió al de Grecia,
llegaron los micénicos, los dóricos, las ciudades-estado. De hecho, fue uno de los últimos lugares donde sobrevivieron. Fueron atacadas por Egipto, Macedonia y Rodas, para finalmente caer en las garras de Roma. Después fue controlada por diferentes potencias, como bizantinos, musulmanes, bizantinos otra vez, venecianos y turcos, para finalmente unificarse con los griegos. Espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención.